Listo. Un placer, Rafael Castillo. Gracias por aceptar esta entrevista. De repente puedas presentarte en un minuto, algo así, una presentación corta. Sí, gracias, Carlos. Bueno, Rafael Castillo, actualmente me desempeño como consultor para el BID aquí en Lima en los temas de competitividad, tecnología e innovación. Y previamente he estado vinculado a Proinnovate, ¿no? A lo que es Proinnovate actualmente en los temas de innovación también. De desarrollo de instrumentos y soy economista de la Católica y tengo maestría y candidato a doctor por Georgia Tech, ¿no? En Estados Unidos. Genial, muchas gracias. Excelente experiencia. A ver, Rafael, te comento, ¿no? Este instrumento es un instrumento cualitativo con el cual nosotros estamos tratando de levantar algunas sugerencias de parte de especialistas que nos ayuden a mejorar la oferta de instrumentos financieros en CTI, ¿no? Entonces, para ello hemos hecho una investigación ya de base, hemos analizado la oferta de varios países, ¿no? Y hemos tratado de sintetizar en 5 categorías los principales instrumentos financieros que ofrecen acá en Perú. Te voy a comentar las 5 categorías y luego vamos a pasar a discutir una por una. Estos instrumentos los hemos agrupado así. El primer instrumento, y quizás el más relevante para Procedencia, son todo lo que tiene que ver con formación. Formación hablando de generación de conocimiento, capacidades, atracción de talento, intercambios, misiones tecnológicas, pasantías, asesorías especializadas y todo aquello que esté vinculado al capital humano, ¿no? Esa es nuestra primera categoría. La siguiente categoría son los instrumentos vinculados a la articulación, aquellos que buscan crear los círculos de investigación, la descentralización de la CTI, dinamización de ecosistemas de CTI, fortalecimiento del sistema nacional, agencias de CTI, apoyo a programas sectoriales, redes de colaboración intra e interinstitucional, búsqueda o financiamiento de alianzas con otras instituciones de afuera, no todo aquello que busque crear vínculos entre diversas entidades del ecosistema de CTI. Entonces, la palabra clave para este segundo fondo es fondos que articulen, ¿no? El tercero son las ayudas y financiamientos mediante incentivos, ¿no? En este caso, tenemos solamente uno acá en Perú, que es el financiamiento de investigación, incentivos tributarios por investigación, ¿no? Pero en todo caso es cualquier ayuda que el gobierno da a aquellas empresas o los subsidios que pueda dar a aquellas empresas tributarios o financieros que las empresas inviertan para su inversión en ciencia y tecnología. La cuarta categoría es infraestructura y equipamiento. Todos aquellos instrumentos que estén vinculados a la implementación de infraestructura o la compra de equipos de alta tecnología, el mantenimiento o la acreditación de laboratorios que puedan servir, ¿no? Para articular un fondo de CTI. Y nuestra última categoría es la de desarrollo de proyectos de I+D+I, ¿no? Ahí sí estamos hablando de subvenciones directas para proyectos de investigación, de desarrollo de aplicaciones, comercialización, incluso incluyen todo lo que son incubadoras, proyectos semillas, apoyo a la investigación, ¿no? Todo aquello que esté vinculado a proyectos más específicos, ¿no? Entonces, esta última categoría es proyectos de I+D+I. Nuestras 5 categorías son, de nuevo, por si acaso, formación, articulación, incentivos, infraestructura y proyectos civil. ¿Ya? Ahora, vamos uno por uno. Vamos con los instrumentos de formación, ¿no? Perdón. Dime. Y ahí la pregunta que tengo, Carlos, es, perdón, no sé si ahora me interesaría conocer también qué están definiendo creo que en algunos va a ser más claro que en otros, pero qué está definiendo como público objetivo en cada una de ellas. Ya. Como ecosistema de CTI, como público objetivo son mayormente institutos, los IPIs, los privados también, ¿ya? De alguna forma los CITES, aunque no los han tomado tan en cuenta dentro de estas políticas, ¿no? Y finalmente, específicamente para nuestro target set, las empresas. ¿No? Que estos incentivos, sí, para el último. A pesar de que tiene un canal indirecto a través de los IPIs o de los centros acreditados, pero finalmente su principal beneficiario son las empresas. Para el resto son o instituciones públicas o investigadores, ¿no? Para el caso de intercambios y financiamiento de maestrías y doctorados. ¿Ya? Ahora,
Eso sí tiene razón, es una pregunta muy importante porque, por ejemplo, para este primero de formación, el público es combinado, porque tanto tú financias a instituciones como a Ujú, personas que quieran hacer su maestría o ujú, quieran ujú. especializarse. ¿Ya? Y como estás en nuestro segmento, te puedo compartir algunas de las apreciaciones cuando hemos comenzado a conversar con algunos investigadores, ¿no? Investigadores e instituciones. Cuando hablamos de formación, ¿no? Ellos Ujú. consideran que el portafolio de oportunidades que ofrece tanto Prociencia como otras instituciones es suficiente, pero no es sostenible, ¿no? Entonces, ahí de repente quiero hacer una pregunta un poco más de análisis tuyo. Lo que ellos nos dicen es, la oferta es suficiente, pero de repente el momento que uno regresa al ecosistema peruano, ¿no? A rendir frutos de sus subvenciones, no puedes encontrar una continuidad. Una continuidad que implique pues un postdoctoral, una carrera, una línea de investigación, una carrera al investigador, ¿no? Entonces, ¿cómo tú analizas este problema, esta falta de continuidad o esta potencial falta de continuidad? En realidad, de repente puedes tener una opinión diferente con respecto a lo que es formación. Sí. Sí, no sé si sea suficiente. Yo creo que el mismo Concitec tiene análisis de brechas de cuántos doctorados, cuántas maestrías necesitamos por disciplina, ¿no? Entonces, no Uh -huh, sé, yo creo más bien que todavía tenemos, y comparándonos con otros países de la región en términos, como te digo, de investigadores per cápita, por ejemplo, eh, o sea, Perú es uno de los países que se encuentra por debajo de la media, ¿no? uh -huh, Entonces, no sé si en verdad haya suficiente cantidad de becas, por ejemplo, que se otorgan, ¿no? Incluso tanto en la parte de oferta como de programas, aquí en el país, como de becas, pueden ser uh -huh. nacionales y internacionales, ¿no? Entonces creo que no sé, creo que ahí en realidad todavía, o sea, necesita seguir inyectando recursos para ir formando gente, ¿no? Como te digo, porque en disciplina, ahora lo hemos visto, eh, por ejemplo, en el campo ahora último con la pandemia, en el campo de los kits o los kits diagnósticos, incluso para poder ver temas de vacunas, no sé cuánto, o sea, hay buenas, por supuesto que tenemos buenos científicos, Uh pero no -huh. es que sea un universo muy grande, ¿no? Son contados con los dedos, podríamos, con quiénes son los científicos que están trabajando en esos temas. Entonces, no sé si eso es como para decir que hay suficiente. En cuanto a que no hay continuidad efectiva, comparto esa apreciación en cuanto a que muchos se van a estudiar fuera o estudian, se especializan y regresan y no encuentran espacios para luego trabajar, ¿no? Ya Uh sea -huh. como en las universidades o, como tú dices, ya sea carrera de profesores o de investigadores o de postdoctorados, ¿no? Sí, Ya. sí, 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 eso es algo que hemos ido identificando desde ya hace unos años atrás Uh -huh. eh, y que sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Y que con la carrera no sé si con la ley de la carrera de investigador están tratando de solucionar, pero sí, ahí tienes hay un par de opciones que se pueden tener para buscar, sobre todo insertar, ¿no? Insertar a los investigadores que estudian estas carreras fuera, para insertarlos dentro del ecosistema para que puedan desarrollar investigaciones y darles como ese espacio de crecimiento en el ecosistema. Sí. Ajá. Y tú conoces algún instrumento específico que ayude al cierre de estas brechas? Y ese instrumento está dirigido a, a las universidades como con un financiamiento de programas postdoctorales o está dirigido al investigador como una especie de subvención para ti que lograste mucho en tu carrera. Sí, de lo que, o sea, sí, igual yo creo que al final de lo que vayamos conversando, igual puedo ir tomando nota y de lo que yo tenga luego o consiga les puedo alcanzar. Uh -huh, Sé que hay experiencias más a nivel institucional, diría, de creación, no son de programas de investigación en ciertas universidades en temas específicos, ¿no? Por ejemplo, eh, o sea, para poner un ejemplo que aplicaría para el caso peruano, por ejemplo, en forestal podrías apoyar a alguna universidad que esté más vinculada a los temas forestales y crear un programa, ¿no?
apoyando a la universidad para poder realizar proyectos de investigación que requieran la incorporación y formación de estos investigadores, ¿no? Entonces, a los que han estudiado fuera les permites tener un espacio para regresar y poder desarrollarse o seguir investigando, porque al final lo que les interesa es eso, y ir formando gente también, ¿no? Claro. Pero sí, Okay. más a nivel diría que es a nivel institucional. Como te digo, sé que hay esas experiencias, pero sí, o sea, darte un nombre ahorita no tengo, pero puedo buscar y conseguir esa, para mirar esa experiencia en particular, ¿no? Genial, genial. Sí, cualquier información que puedas conseguir o que tengas a la mano, ya espectacular, nos ayuda bastante. Bueno, eso es a nivel postdoc, ¿no? A nivel top. ¿Qué Claro. tal si vamos bajando un poco, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar con respecto a la suficiencia de investigadores, / calidad de investigadores, / equipos de investigación? Sí, como te mencionaba, yo creo que hay buenos equipos, o sea, por eso mencioné un poco al comienzo, es que en cuanto a recursos humanos, como te digo, de lo que nos indican las estadísticas comparadas sobre todo a nivel de la región, tenemos un déficit de investigadores, ¿no? Y eso es en cantidad, definitivamente hay un déficit de investigadores en cantidad, y de lo que hay muy buenos. O sea, creo que estamos en un espectro, tenemos un espectro bastante amplio, ¿no? Tenemos muy buenos investigadores y otros investigadores que no. O sea, simplemente llevándolo al tipo de publicaciones que tienen o dónde publican, ¿no? Creo que eso es un poco la forma como lo podemos calificar. Entonces, investigadores que publican en revistas indexadas de muy alto ranking y versus o calificación versus otros que más en revistas o revistas no indexadas, ¿no? Y Sí. ahí tenía una pregunta, ¿no? Porque finalmente, no es que nos falten investigadores, ¿no? Investigadores hay un montón. ¿Qué está fallando? Está fallando la oferta, los instrumentos que tienen las universidades para atraer investigadores de calidad o los incentivos que tienen para que un investigador se vaya. Muchos nos han hablado del déficit de investigadores en universidades de provincias, por ejemplo, y tampoco quiero ponerte muchas ideas preconcebidas en la cabeza para responder, No, por ¿no? supuesto. O es simplemente la poca disponibilidad de investigadores en el territorio nacional. O sea, ¿dónde está el problema? Y es que son varias, o sea, todos los temas que vemos nosotros, ¿no? O sea, en temas de innovación, en temas de desarrollo científico-tecnológico, las eficiencias que tenemos varios de los países, incluyendo nosotros, no es solo una, o sea, no va solo por un lado, ¿no? Y por un lado me refiero, no es solo financiamiento, no es solo infraestructura, no es solo capital humano, ¿no? O sea, Ya. creo que tenemos que, son estas distintas entradas a resolver los problemas en donde tenemos deficiencias y en que tenemos que articular justamente los distintos instrumentos para poder desarrollar, ¿no? O sea, ahora que me has hecho esta distinción de los distintos instrumentos que estás buscando, es, por ejemplo, o sea, todos tendrían que estar de alguna forma vinculados, ¿no? Porque si hablamos de formación de capital humano, pero imagínate, hablemos de formación de postdoctorados o incluso bachilleres por demanda, pero en los proyectos de investigación los hacemos por verticales, ¿no? O sea, por algún tema específico, o lo dejamos también abierto y o sea, es como la dispersión que puede haber es también uno de los factores que, que hace que el sistema sea así poco articulado y incipiente en ese sentido, ¿no? Y regresando un poco a lo que tú mencionabas por eso, y tomar en consideración solamente estos factores que te decía, financiamiento, equipamiento, recursos humanos, sí, pues tenemos investigadores, tenemos universidades, pero ahí quizá los temas de calidad terminan siendo temas importantes para el desarrollo, ¿no? Cuando te mencionaba de crear programas, y esto de crear programas de investigación puede estar relacionado también con traer, o sea, una de las cosas que siempre hablamos es ya, traigamos el centro en biotecnología que está trabajando con, no sé, pues ponte, con temas de la castaña en el Amazonas, que, o sea, Claro. fuera del país pueden haber centros mucho más poderosos, pero ya, ¿con quién los empatamos, ¿no?
Claro. ¿Con quién? O sea, de hecho, ellos podrían tener interés, ¿no? Pero no hay suficientes capacidades humanas en universidades para poder empatarlos de esa manera, ¿no? Entonces, hay que generar capacidades, y ese generar pasa, uno, por financiamiento, que quizás si lo pensamos como canon, digamos, pero las universidades tienen dinero, ¿no? Pero de repente no tienen el mecanismo para poder utilizarlo, ¿no? El canon te permite hacer proyectos de infraestructura, pero luego ¿qué haces, no? Y cómo traes Claro. a la gente, Exacto. Sí, cómo le financias proyectos, ¿no? Cómo le financias más equipamiento. Entonces, por eso digo, no es solo un tema, ¿no? Y eso creo que es o sea, el desafío que tienen estas políticas, ¿no? Que no solamente es difícil concentrarnos en uno y más bien hay que ir moviéndose en paralelo, ¿no? Y ahí me voy a adelantar porque otra vez de lo que me mencionabas, de los 5 puntos, yo creo que lo iba a mencionar al final, pero lo adelanto o sea, ¿cómo articulamos mejor estas distintas iniciativas de CTI, ¿no? Porque ujú, si en articulación va a salir también este tema, y me adelanto por eso, porque es difícil no dejarlo afuera, es el tema de desafíos, ¿no? Lo que es, o sea, desafíos o grandes desafíos nacionales, productivos, ok, ambientales. O sea, el ujú, trabajar, cuando hablamos de programas como Prociencia, como Proinnovate y en políticas públicas en general, algo interesante, pero que es súper complejo al mismo tiempo, es cómo articulamos para resolución de ese desafío, ¿no? Yo veo ajá, ahí una gran posibilidad de justamente articular, ¿no? Porque una cosa es, lancemos becas, lancemos proyectos de investigación y todo, pero claro, algunos por demanda, otros orientémoslos, ponte a temas de cambio climático, no sé, pero no, o sea, ¿en qué momento convergen, ¿no? ajá, Entonces claro. el tema de desafíos y de misiones y de grandes desafíos, orientando todos los distintos programas que tenemos hacia a la resolución de esos grandes desafíos, es una herramienta que te permite justamente eh, eh, ir juntando esfuerzos, ¿no? Y dándole un norte a las distintas iniciativas. Como te digo, es algo transversal, lo pude haber mencionado quizás en cualquiera de los puntos, pero ya lo pongo adelante porque creo que al final es algo interesante a pensar casi en todas las líneas, ¿sabes? En cuanto a, ya, tengamos más proyectos de investigación, la Ujú, modalidad en que podemos pensar, pero ¿para qué? ¿No? Que eso creo que es un déficit de las agencias también, ¿no? sí, O sea, perfecto, pero ¿en qué? O sea, ¿para qué? ajá, Y ese para qué, en vez de, o sea, ya creo que como ha ido evolucionando la política de innovación es, en vez de hablar tanto de tecnologías o de sectores, en un momento de sectores, en otro momento hablamos de tecnologías, ahora se está moviendo más hacia misiones, como te decía, o desafíos, en cuanto ujú, te permite esa articulación, ¿no? Te permite esa articulación de instrumentos para un propósito en particular, ¿no? Que es creo que algo también transversal a todos los instrumentos que estamos hablando, ¿no? ajá. Definitivamente, trabajar sobre instrumentos de demanda es una excelente forma de articular porque finalmente tienes a un interesado que es el promotor de esa articulación. Ahí, pero antes, ese es el siguiente Sí, sí, fondo. En todo caso, para solamente cerrar esta última, sí, tenía una sí. pregunta más con respecto a nuestro primer fondo de formación. Porque también una de las cosas que sí hemos visto como parte de nuestro recojo es también la baja disposición de personal técnico, laboratoristas, Mm, digamos que, y ahí sí hemos visto pues que no existen muchos programas de formación, es decir, Prociencia dice, bueno, yo voy a trabajar con universidades e institutos pues, de investigación, pero sí. esos centros también se nutren pues de un tipo de profesional que no se forma en universidad, se forma en un Mm. instituto, y ese instituto no es necesariamente un IPI. Entonces, ¿cómo solucionamos o si conoces pues algún instrumento que ayude a cerrar la brecha en tema de laboratorista, de personal técnico de apoyo? Sí, o sea, en cuanto a instrumentos, creo que podrías utilizar, o sea, más de demanda, igual podrías otorgar becas o incluso crear programas. O sea, cuando me mencionas esto, a mí lo que me viene a la cabeza, porque estamos un poco más cercanos, son los programas, son ahora toda la corriente que hay de bootcamps, ¿no? Y todo lo que son bootcamps para programación y bootcamps. O sea, eso es un poco en cuanto a formación. O Ujú, sea, es algo, ¿no? Y que lo relaciono con lo que tú mencionas porque son programas más cortos, son mucho más cortos definitivamente que una carrera técnica, pero están en esa línea en donde como la tecnología avanza mucho más rápido, cada vez más,
tenemos, cada vez buscamos más este acercamiento con el privado, ¿no? Vemos de qué otros instrumentos o espacios de formación tienes para capacitar y dar habilidades a las personas, ¿no? Por eso menciono Bootcamp, porque es una, dentro también de gestión de innovación, dentro de los temas de innovación, es una herramienta distinta, ¿no? O sea, es un espacio distinto de formación, ¿no? Justamente el Banco Mundial acaba de sacar un reporte sobre carreras cortas y el impacto sobre la empleabilidad, y igual lo voy a buscar, se los puedo alcanzar, que es más sobre carreras técnicas, ¿no? Ujú. Cómo comparar las carreras técnicas con universidades. Claro, el diseño del programa esto es distinto, ¿no? Se mueve mucho más rápido, hay mayor rotación de clases, hay mayor rotación o sea, se adaptan mucho más rápido a lo que la demanda y las empresas están buscando, versus una universidad que el cambiar la currícula demora mucho más Claro. pues es distinto, ¿no? Entonces sí, no he visto personalmente, o sea, programas, como te digo, de formación fuera de becas para bootcamps o becas para estudiar alguna carrera técnica, pero nada específico, ¿no? Si Ok. se habla simplemente de ciencia, ¿no? Y también lo menciona, a ver, Uruguay tenía un programa, me parece que me equivoco con el nombre, Perú, ¿cómo es? Uruguay 2021 o algo así, y una de las líneas que sacó Ani, si no me equivoco también, es de doctorados hacia empresas, ¿no? O sea, eso también es una deficiencia que Innovate lo hizo en algún momento, no funcionó muy bien, lo hizo hace varios años, ¿Ya? que es, claro, o sea, igual, postdocs o docs que quieran posicionarse en el mundo, en la industria, ¿no? No tanto en la academia. Entonces, lo que hace la beca es que le paga eh, al doctorado para que trabaje, o al doctor para que trabaje en la empresa a desarrollar un proyecto que la empresa lo va a trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, es un Ok. instrumento que ya no tenemos, por ejemplo, ¿no? Y que en realidad lo podría tener cualquier institución, o sea, lo podría tener tanto ProInnovate como lo podría tener ProCiencia, ¿no? Claro. Sí, sí. O podrían hacer algo en conjunto, ¿no? Sí. Claro, Es claro. otra manera también para los temas de información, es otro instrumento que Una consultita, Dale. Rafael. Lo que sí. mencionaste del bootcamp, no lo encuentro en el Google. ¿Cómo se escribe? Es Bootcamp. BOT, ¿no? BOT, de grande, Bootcamp. Ah, del boot. Ah, ya, ok, ya. Sí, que son Bootcamp. instrumentos para Sí. emprendimientos, casi, ¿no? Así nacieron. Sí, para emprendimientos, pero ahora, por ejemplo, lo que estamos impulsando con ProInnovate son bootcamps de programación, ¿no? Porque lo que hemos visto, lo que está pasando en la región en realidad, y el fenómeno que es el bootcamp, ¿no? Es que mucha gente dada la pandemia y con la necesidad de que de repente en sus profesiones no encuentran eh, eh, o han encontrado profesionalmente un espacio donde desarrollarse, pueden a través de estos cursos cortos, les permite como dar un giro y cursos sencillos de programación, Ujú. a dar un giro, a poder utilizar esas habilidades para conseguir empleo, ¿no? Porque hay una alta demanda por gente actualmente que tenga esas habilidades, ¿no? De programación. Entonces ahí puede ser para gente que quiera dar un giro a su carrera, para gente que no ha estudiado en la universidad y que con formación secundaria, ¿no? Puede estudiar estas carreras cortas y tener rédito rápido porque son carreras demandadas o gente con habilidades demandadas. Sí. Ujú. Bootcamp se llama. Sí. Ya, y eso es lo que está haciendo Innovate, ¿no? Innovate, sí, es algo que está haciendo y lo va a seguir haciendo. Sacó un concurso el año pasado para atraer, ahí lo que está financiando son dos cosas, ¿no? Uno, traer el programa, o sea, traer a estos bootcamps, porque son ya instituciones que vienen trabajando en la región, por ejemplo, y fuera de la región, con mucha experiencia. Laboratorio es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Laboratorio, que es este código para mujeres, que es bastante conocido. Esa es una, ¿no? Pero ese es el foco que tiene el laboratorio, sobre todo código, población objetivo son mujeres, ¿no? Pero así hay hay un montón de otras entidades, otras estas organizaciones que hacen código. Entonces, Innovate
a la segunda convocatoria para que se presenten, les den cierto, puedan desarrollar su curso acá, y la forma en que les pagaban es a través de las becas a la gente. Sí, Ok. se busca Bootcamp, Proinnovate ahí lo vas a ver. Yo ya encontré. Gracias. Y por si acaso, solo para registro, la parte de generación de estudiantes o de ciencias, no lo consideramos porque finalmente ese sería un tema de demanda de universidades. Por si acaso, ¿no? Solo por si te preguntas qué hacemos con los pregrados, no lo estamos considerando dentro de esta instrumentos. Sí. ¿Ya? Bueno, eso es con respecto a lo que es formación. Ahora sí pasamos a articulación. Sí, sí vimos que efectivamente en el BIT se han preocupado bastante pues, de promover estas herramientas en base a la demanda, ¿no? Digamos que estos retos de desarrollo. Aparte de eso, bueno, sí entendemos, de repente quieres comentar algo más de eso y en todo caso, ¿y qué otros instrumentos de articulación conoces o buenas o malas experiencias conoces, digamos, que en tu expertise has podido obtener en este mercado? Sí, a nivel de prociencia, ¿no? Porque estamos hablando de prociencia. A nivel de Uh-huh. prociencia, en articulación, sí, como te digo, uno es el tema de desafíos, que es transversal, que te permite articular dentro de Prociencia y con otras agencias, ¿no? Por eso te digo, o sea, ya estamos conversando, bueno, porque seguro sabes, pero ya hay una nueva operación de préstamo con financiamiento del banco para el próximo año, ¿no? Y dentro de esto se le ha puesto una de las líneas, uno de sus componentes, tiene estos temas de resolución de desafíos, ¿no? Entonces, en ese marco estamos conversando con Proinnovate, con CITEC, Prociencia, para ver cómo articulamos justamente, y con el Banco Mundial, porque el Banco Mundial tiene el préstamo con Fondesit o con Prociencia o con Concitec, ver cómo articulamos mejor para sacar líneas hasta desafíos conjuntos, ¿no? Un solo desafío, imagínate, yo creo que un escenario súper favorable es tener un solo desafío, que puede ser el de adaptación al cambio climático, por ejemplo, en donde Innovate financia el lado más empresarial, ¿no? Hemos hablado de estos niveles de TRL, como ¿no? TRL, que son los niveles como de madurez tecnológica, ¿no? O de madurez de las tecnologías, Technology Readiness Level, que del 1 al 4 es más investigación básica, investigación aplicada, del 1 al 5, y del 6 al 8 ya es más de trabajo en empresas, ya de prototipado y de comercialización. Entonces, un solo desafío con distintas, o sea, y que la resolución de un solo desafío, pero claro, una institución ve unos temas y la otra apunta hacia otro. Pero, entonces, eso creo que en articulación. Lo otro que me pareció súper interesante, que sí hemos visto, y que incluso con Prociencia, con CITEC, es el tema de equipamiento, ¿no? Justo hay otra línea de equipamiento, pero una forma de articular el sistema a nivel científico, de generación de capacidades, es perfecto. Apoyemos la adquisición de equipamiento en aquellas universidades, áreas que se requiera, pero también de cómo compartimos. Yo creo que ahí sí Argentina tiene una experiencia con no sé si se llama como programa de grandes equipos científicos, igual les puedo pasar el detalle, pero que tuvo un acercamiento con Concitec hace, si no fue el año pasado, el anterior, en donde lo que ellos hacen es igual, siguen financiando, o sea, en Argentina siguen financiando equipamiento, pero han puesto mucho énfasis a cómo compartimos el equipamiento. O sea, porque no tiene sentido tener 5, o sea, y ahí por ahí va la articulación, ¿no? ¿Cómo haces que las distintas universidades compartan el equipamiento, ¿no? Y hay ahora o las supercomputadoras que puedas comprar, o no sé, o los, ¿cómo se llaman estas máquinas? Los secuenciadores, ¿no? O sea, no todas las universidades tienen que tener, ¿no? Yo creo que ahí, claro, justamente para buscar la articulación es cómo hacemos que las universidades que tienen y están recibiendo de fondos públicos articulen mejor y les sean espacios de trabajo a otras universidades. Entonces creo que por ahí también puede venir la articulación, ¿no? Ajá. Y hay un tema que nosotros hemos visto, pero eso te lo damos de cosecha nuestra, ¿no? Cuando tienes en una región, tú tienes varias
Es que la articulación es esto, dicen, oye, articulación con universidad-empresas. Pero, por ejemplo, hemos hecho proyectos en provincias donde, ¿no? Los fondos, los antiguos consejos regionales no funcionan, nunca funcionaron, pero no hay una información, una conexión entre los fondos que hay disponibles por Produce, más los que puedes encontrar por la PCM con CITEC, o las oportunidades de fondo. Entonces, y ahí estamos hablando ya de estas agencias de innovación, ¿no? Ahí, o estas agencias de promoción de la innovación. ¿Ahí existe algún instrumento articulador de la oferta o de conexión entre la oferta y demanda entre los diferentes instrumentos? O sea, a nivel, o sea, de lo que hemos estado revisando últimamente es, por ejemplo, regresando, voy a jalar un poco para los temas que estamos moviendo, sobre todo últimamente, ¿no? Los temas de digitalización. En Europa tienen este instrumento de Digital Innovation Hubs, ¿no? Digital Innovation Hubs, que son centros justamente de articulación. Son centros que pueden poseer capacidades para brindar asesoría a la empresa para digitalizar, para transformación digital, para mejorar procesos a través de digitalización, pero sobre todo son centros que articulan justamente universidades, articulan centros que tienen las capacidades con las empresas. O sea, estos son instrumentos que tú puedes, instrumentos que fortalezcan actores que terminan cumpliendo ese rol a nivel regional. El de este que te menciono es uno, por ejemplo, ¿no? Pero para el caso nuestro han habido distintos, yo creo que esfuerzos, ¿no? Uno es que desde Produce, por ejemplo, el esfuerzo en algunos momentos ha sido que sean para todos los temas productivos, por ejemplo, que sean que pueden ser técnicos o científicos productivos, ¿no? Los CITES, ¿no? O sea, los CITES pueden ser un espacio también de acercamiento universidad-empresa, ¿no? Claro. Entonces, ahí tienes también un espacio, ¿no? Lo otro no sé en qué estado está, pero las agencias de desarrollo regionales, me parece que en algún momento la PCM estaba promoviendo el año pasado, ¿no? A través creo que era la dirección, su secretaría de descentralización, también buscaban ser un espacio de articulación entre los distintos servicios del Estado hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, sí, ahí creo que, como te digo, es más para articulación, son más instrumentos de institucionales, otra vez, ¿no? Instrumentos de apoyo institucionales a instituciones que articulen, ¿no? Que tengan las capacidades para brindar algunos servicios, pero sobre todo sepan dónde están los recursos, sepan con quién te puedes juntar, ¿no? O sea, porque o sea, lo que otros casos, en otros momentos hemos hecho en estos instrumentos de articulación, universidad-empresa, son, claro, hagamos todo el listado de toda la oferta que tiene la universidad y busquemos, ¿no? O estas páginas que, todo este es el listado de la oferta que tienen ciertas universidades, estas algunas demandas de las empresas. Eso funciona medianamente, ¿no? En algunos casos funciona un poco, en otros no tanto, pero creo que más a nivel institucional, de fortalecer actores que ya tienen cierta presencia regional, pues puede ser interesante. Ok, genial. ¿En articulación tienes alguna consulta, Marilu? Sí, justo iba a levantar la manito. Te leí la mente, entonces. Estaba leyendo que había un programa del Concitec hasta el 2017 que funcionó, que era de repente lo conoces, el programa EMHM, que te ofrecía becas de doctorado en Europa y te enlazaba a varias instituciones a la par del Concitec, pero de otros países. Por ejemplo, estaba Argentina con el CONICYT, estaba Costa Rica, Uruguay y otros, y los hacían justamente que estudien en ciertas instituciones de Francia y España. Entonces he visto que no ha vuelto a salir del 2017 en adelante
estos tipos de programas que parecen, o sea, que articulan todo, ¿no? Región Latinoamérica y región parte de Europa. Y quería preguntarte, ¿no? O sea, ¿qué tan complicado es formar estas relaciones así, ¿no? Que en cooperación, pero no solo binacional, sino así, ¿no? Múltiple, que de repente le dé una gama de posibilidades a los estudiantes o los investigadores. Este Mm. programa era para jóvenes investigadores. Me parece interesante el programa. Sí, no, no, lo es. Y no lo conozco, pero sí, yo creo que Concitec tuvo una buena experiencia y yo creo que durante eh, ¿qué fue? Durante el 2012 al 2000, claro, cuando estuvo Gisela Ojeda, a menos lo que yo veía desde afuera es que promovió mucho justamente estos acuerdos bilaterales, justamente de formación, de formación de capital humano, ¿no? Sí, ahí tiene, o sea, ahora, por ejemplo, a través de, del Newton Fund de la Embajada de Reino Unido, el mismo me parece que mantiene muchos lazos con la Embajada de Francia, o tuvieron en algún momento también para becas. O sea, ese es una buena, un espacio de articulación, como tú mencionas, porque el IDAC, o sea, una cosa es darle la beca, ya como Estado le damos la beca y vete a estudiar donde tú quieras, y otra también es que cuando estás en estos acuerdos bilaterales, lo que te ayuda a la otra contraparte es a un mejor posicionamiento también, ¿no? Tienen mayor conocimiento hacia los países donde estás viajando, y puede haber una mejor colocación del estudiante, ¿no? Y después ir creando esos nexos, creo que es también una externalidad, un beneficio adicional de que cuando vas mandando más gente a estudiar afuera. O sea, mientras más gente hay afuera, más nexos creas, y no todos regresan, algunos se quedan fuera, pero un buen número regresa y ellos te van, y esa es la gente que en realidad al final va generando esos nexos. Ujú. Pero, ¿qué tan complicado, digo, es crear esas cooperaciones? O sea, ¿están, digamos, en capacidad de hacerlo o que los acuerdos son piden demasiados, eh, no sé, muy exigentes o No, como para no crear creo, en pruebas, ¿no? realidad, o sea, creo que ahí es, o sea, el rol activo de Fondesit en salir a buscar, ¿no? O sea, por eso asumo el Ujú, CONCITEC debe tener un área de cooperación internacional, y, o sea, ahí eh, le corresponde, claro, no sé si es CONCITEC, Fondesit, a salir a ese rol de ir a tocar, a ver a qué países, qué instituciones, sobre todo qué países, ¿no? Porque esto es más, creo que de cooperación bilateral, eh, tienen los recursos para invertir, pero no son no deberían ser tan complicados, ¿no? O sea, creo que, y como te digo, lo han hecho del 2012 al 16, me parece que sí. hubieron bastante. Entonces, no debe ser muy complicado, o sea, ahí, claro, depende de la disponibilidad de recursos de los otros países, pero, pero al menos, como te digo, de Reino Unido en los últimos años ha sido una de las embajadas que ha estado más activa, y en formación, o sea, Francia siempre ha tenido también Sí. recursos, pero, o sea, en temas administrativos, eso no, creo que no debería ser. Ok, gracias. Ok. Bueno, estamos con articulación. Vamos con la categoría más, más difícilmente explotada, la de incentivos. Nosotros, bueno, hemos visto que existen incentivos y programas de incentivos tanto abiertos como ese que tiene Perú, ¿no? A cualquiera que haga investigación, con tal de que la registren con CITEC, eh, vamos, y existen también los incentivos dirigidos, ¿no? Que están por empresas, por sectores, ¿no? Como en Chile, ¿no? Digamos que el impuesto de la investigación por el cobre, que era una partecita que se va para investigación. En ese sentido, ¿tú conoces o conoces de algún tipo? Ah, también hay otro que es por servicios tecnológicos en Costa Rica, ¿no? Que está para banano, ¿no? Que se trabaja en banano, ¿no? ¿Conoces Sí. algún? Pero esos son los que tienen la misma figura, ¿no? Oye, mira, tienes una industria,
y una industria exitosa, ¿no? Que tiene buenos resultados y un pedacito se da para la investigación. Y tienes el abierto. ¿Conoces otros instrumentos que sean de relevancia? Pero te refieres más a, o sea, incentivos para, te refieres, o sea, lo estás viendo como instrumentos de incentivos para, de dónde sacar recursos para financiar la ciencia luego. Sí es. Sí, 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 sí. Ah, Es ok, un poco. ok, ok. Claro, lo del cobre, Ajá. cobre Chile, bueno, Colombia, ¿no? Colombia tiene el canon que va a investigación también. Ajá. Colombia es el otro caso que creo que a nivel regional de si no me equivoco, tiene también este tipo de incentivos, ¿no? Estaba pensando más en realidad del otro lado, pero sí, incentivos tributarios, pero más, o sea, si yo les veía más como incentivos tributarios, y a ver, corrígeme, ¿sabes? Lado más de empresarial, ¿no? Yo pensé que lo decías como abiertos para, ahorita, claro, cualquier empresa puede deducir de sus gastos proyectos de investigación, ¿no? Uh-huh. Y lo otro que tú mencionas del cobre, cuando tú ibas hablando me venía a la mente el caso uruguayo también, ¿no? Porque todo el desarrollo de su industria TIC, por ejemplo, es a través tiene muchos incentivos, ¿no? Claro. Incentivos tributarios para el desarrollo de empresas que desarrollan, que trabajan en TIC. Pero en sí es el mismo modelo, ¿no? Es un modelo, vamos, que no, Y no hay mucha innovación ahí. no, exacto, exacto. Creo que en temas de incentivos no hay mucho, o sea, en cuanto al desarrollo del instrumento, no hay mucho distinto, ¿no? Pero lo que Ya. sí hay, creo, y algo que no consideramos mucho, es que es qué tipo de empresa estamos, uno, es qué tipo de empresa les es beneficioso este tipo de incentivos y con el propósito y con qué propósito, si es un propósito de intensivo o extensivo, intensivo en cuanto a empresas que ya invierten, queremos que inviertan más, o empresas que no están invirtiendo, queremos que inviertan. Que eso debería ser como un objetivo de política también, ¿no? Y eso sí hay, o sea, de eso sí se ha escrito ahora un poco más sobre justamente los impactos que tienen este tipo de instrumentos que efectivamente son para empresas más grandes, ¿no? O sea, los incentivos tributarios o fiscales son para empresas grandes y sobre todo en intensidad, ¿no? O sea, empresas que las empresas terminan invirtiendo más en esto, ¿no? Pero si no me equivoco, no es tan extensivo, ¿no? No es que muchas más empresas, o si lo es, otra vez, lo que hay que tener ahí mucho cuidado, o prestarle mucha atención es la tasa, ¿no? ¿Cuánto vamos a dar? ¿Cuánto estamos? Porque eso hace que sea extensivo, ¿no? ¿Y tú crees Pero que sí, una... Termina. No, decía, pero sí, en cuanto al instrumento en sí, no hay mucha... Sí, pues lo deduces de tu gasto, ¿no? Eso es. No hay Ya. mucho... Ahí yo te iba a preguntar un poco para extrapolar una experiencia, ¿no? Que finalmente es como que, yo estaba pensando, a ver, tenemos un problema, ¿no? Bueno, imagínate, te vas a Ica, una región netamente agroindustrial, ¿no? Donde tú tienes y tú como es una zona exportadora, pues tú tienes que generar productos de primera calidad, ¿no? Para que se vayan a los puertos y se exporten. Pero la investigación ahí es pobre, es básica, y dice, bueno, pero hay universidades, ¿no? Hay condiciones, hay una universidad que tienen un pequeño fondo, pero tampoco hay capital humano. Entonces decir, oye, ¿cómo incentivas a que exista una investigación regional? Es decir, ¿cómo le dices a una empresa que está en Lima? Dice, oye, bueno, ¿por qué no investigas en Ica? Porque investigar en Ica te puede salir más económico. La empresa, oye, obviamente Lima tiene mucho más ventajas que provincias, pero decirle, ¿cómo generar estos incentivos de investigación regional? ¿Tú conoces algún fondo federal? En Estados Unidos hay un montón, ¿no? Pero algo de repente más latino que pueda hacer que te digan, porque lo que yo conozco de Estados Unidos es, bueno, cada ciudad te dice, ya, si tú creas empleo acá y haces investigación acá, pues yo no te cobro impuestos por 10 años, ¿no? Que ese es Claro, el claro. incentivo para startups y que está bien desarrollado ya. ¿Conoces algún ecosistema acá que haga un tema de incentivos para pequeñas empresas, para empresas que recién se están formando? Sí, a nivel regional, o sea, claro, o sea, a nivel de fondos regionales,
No, o sea, lo más cercano son otra vez Argentina, el mismo Uruguay tiene fondos sectoriales, ¿no? Fondos sectoriales, o sea, el mismo fondo TIC, fondo la agricultura, el FI, o sea, fondo de Chile, fondos de innovación en la agricultura, o sea, son fondos más de sectores que, pero que terminan siendo, son más del lado de grants, ¿no? Más que de incentivos, y incentivos los tributarios, ¿no? Y no sé si era así o lo habías puesto como incentivos en general. Bueno, lo pusimos, hablamos de incentivos y en este caso nos referimos al caso peruano, ¿no? Que tenemos nuestro incentivo de I+D de investigación por impuestos. Claro, claro. Ese es el único, pero vamos que en Estados Unidos tiene un poquito más de este tipo de incentivos, pero también es que su forma legal le facilita hacer eso, ¿no? Acá es como que no puedes, no, acá no puedes hacer una excepción de impuestos solo para el equipo, no tiene que ser nacional. Claro. Eso hace difícil la implementación. Sí, en verdad no he visto algo como que sea así, de desarrollo como más territorial en ese sentido, y a través de ese tipo de incentivos al menos no tengo en mente algo ahorita. Sí. Ok. Ok, ¿ahí tú tienes alguna consulta más, Marielu? No, sigamos. Ok, ya. Nuestro fondo número 4 está vinculado a infraestructura y equipamiento, ¿no? Y acá vamos a hacer una distinción. Sabemos que hay empresas hay universidades que tienen canon, otras que no. Y sabemos que hay un tema de infraestructura sobredimensionada para las capacidades, ¿no? Ahora, existen instrumentos de atracción, de equipamiento, de tecnología, y perdón, solamente para no confundirnos con el tema de formación y de capital humano, vamos a referirnos netamente a lo que es generación de recursos, de equipamiento e infraestructura. Y para no confundirnos tampoco, en nuestro quinto fondo están los apoyos directos a proyectos, y muchos de ellos incluyen un porcentaje que es para infraestructura y equipamiento. En este caso vamos a referirnos netamente a aquellos instrumentos que están solo para atraer y desarrollar laboratorios de alta tecnología, de repente financiar institutos o centros de investigación. Nosotros conocemos, por ejemplo, acá ahí Innovate están haciendo los centros de extensionismo, que lo que busca es fortalecer un centro de innovación, ¿no? Y eso es más que nada a los CITES, para ver cómo mejoran su capacidad de brindar servicios. Y las universidades tienen los famosos PIPs, ¿no? Que ellos pueden presentar su proyecto de inversión pública y, bueno, generar un monstruo, un laboratorio de última tecnología. ¿Qué oportunidades tenemos, por ejemplo, para las universidades privadas? ¿Conoces alguno? O sea, ¿te refieres a instrumentos que vayan a universidades privadas para potenciar su infraestructura? Así es. Para potenciar... Sí, ahí... o sea, el caso que... Pero que funcionó medio... Yo creo, no sé si hay casos y casos, son los centros de excelencia promovidos por Corfo, ¿no? En Chile. O sea, ellos tienen el instrumento de... Que acá fracasó, ¿no? Sí, o sea, sí, por eso digo, o sea, sí, hay algunos que, me acuerdo de haber visto ahora, no hace mucho, una investigación de que por ahí puedes rescatar uno que otro, pero que, sí, pues en el objetivo de crear capacidades, al final no tuvo gran éxito, ¿no? Porque decía la investigación, o sea, todas las capacidades terminaban en los propios institutos, ¿no? Venían. Pero otro, sí, los CITES, el canon. Y sí, yo es que otra vez regreso a los temas de financiar proyectos o programas de investigación. Creo que eso es algo que no hemos hecho, por ejemplo, y que sería interesante hacer, y que en ese financiamiento de proyectos o de programas de investigación para, como te digo, en forestal o en café, no sé, pero un gran programa, ¿no? Te permitiría financiar y apoyar las distintas líneas que podrías tener.
Debería Ahí, seguir en también. todo caso, permíteme repreguntarte sobre este tema como para ver si le sacamos una buena lección. Porque programas de financiamiento a líneas de investigación ya ha habido, ¿no? Ujú. El problema que ha fallado siempre es la continuidad, porque finalmente la universidad hace su esfuerzo para ganarse sus fondos, se lo gana, se financia y con eso se financia su investigación, sus proyectos, sus doctorantes y todo eso, pero Claro. termina el grant, termina la línea, ¿no? Entonces ahí, si es que te está en tu experiencia, ¿no? ¿Qué crees que haya fallado en ese tipo de financiamientos? Lo que pasa es que tiene que ser, o sea, lo que ha fallado me parece es como eh, el poco empoderamiento también, no sé si regional o de la misma universidad en cuanto a al, al, al tema, ¿no? De investigación. Claro, por eso, poner todos los recursos para financiar, no sé, pues para seguir financiando, como te digo, esos temas pueden ser forestales o temas de café en ciertas regiones y que no haya participación de las propias regiones en cuanto a recursos, ¿no? Para Ujú. seguir dándole continuidad, eh, no le da sostenibilidad, ¿no? Pero otra vez, en temas de, o sea, estamos hablando de temas de formación, de, eh, de doctores, formación de capacidades humanas, Ujú. investigación, o sea, no vamos Claro, a pero ojo, encontrar, no vamos a encontrar un mecanismo que te permita ser sostenible fuera de la universidad. O sea, existe, bueno, el paralelo es cómo se financian las universidades en Estados Unidos. La mayor parte de investigación se financian las empresas, ponen el dinero en las universidades para financiar las investigaciones. Entonces, muchas de las universidades que son muy fuertes en temas de investigación e innovación, el presupuesto de investigación el federal y estatal es el menos, ¿no? El ujú. mayor cantidad de recursos viene de las empresas, ¿no? Pero ese es un modelo que para nuestra realidad no sé cuánto, o sea, podríamos empezar a tratar de empujar, ¿no? Pero creo que hay barreras para, o sea, se podría pensar en intentar impulsar, ¿no? Pero son, o sea, pero de lo que sabemos, no, las empresas dedican muy pocos recursos, ¿no? A los temas de I+D y la misma relación con las universidades en cuanto a la expectativa que tienen sobre los resultados, termina también siendo una barrera, ¿no? Pero podría ser algo, o sea si pensamos de, como tú dices, sostenibilidad, o sea, mucho pasa por lo que las empresas pueden ir financiando, pero en Ujú. estos temas, o sea, no es que una investigación te va a dar mucho dinero, porque otra vez, funcionan cuando tengas un sistema de protección de propiedad intelectual fuerte, ¿no? Pero, Ajá, claro. y que luego puedas tú atribuir, o sea, otra vez creo que tú también estás pensando más, o sea, estamos pensando como el modelo más de Estados Unidos, pero que es más difícil de traerlo hacia De aquí traer acá. porque necesitas un sistema de propiedad intelectual efectivamente fuerte, ¿no? Universidad, Ujú. empresas que efectivamente eh, vayan, vayan invirtiendo cada vez más, ¿no? Por eso creo que un primer empuje es el apoyar programas de investigación, pero relacionados a necesidades regionales en donde los gobiernos regionales también eh, se incluyan y que se compren Ahí justo quería llegarte, o sea, quería ir porque finalmente es que es de alguna forma contradictorio, ya, al menos a mi forma de ser. De ver, uh-huh. en realidad, nosotros, donde en estas investigaciones, cuando hemos hecho análisis de cadena, en todos los sitios hay un déficit de investigación, de desarrollo de productos, de técnicos, de Uh-huh. capacidades, de instituciones de soporte. Entonces, ok, quien mueve finalmente todo es la oferta, la demanda de servicios de CTI. La demanda de servicios de CTI vienen por parte de las empresas. Y como tú dices, oye, ¿no? Estos programas basados en oferta podrían de alguna forma mover desde el punto de vista de los empresarios. Pero, ¿tienes alguna sugerencia? O sea, porque finalmente con CITES nos va a preguntar, oye, sí, o sea, pero ¿cómo ayudamos a hacer un programa en función a la demanda
que funcione. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo ha funcionado en otro lado? ¿Tú conoces algún programa basado en demanda que haya funcionado bien por sus condiciones? Porque le dice a la empresa, te financio el 100%, yo qué sé. Sí. No sé, pero, fundamental es que o sea, lo que se vaya a financiar o los temas que se vayan a financiar tienen que ser, no pueden ser solo de oferta, ni solo, o sea, tienen que ser, yo creo que el espacio que hay ahí interesante que de promoción por el lado de Fondesit es justamente de articulación, de articulación público-privada o articulación empresa o universidad, ¿no? O sea, lo que vayamos a financiar, el equipamiento, el programa que se vaya a financiar, no puede partir solo de una parte, ¿no? Tiene que partir de un proceso de consenso entre las partes, ¿no? O sea, y en donde la empresa tiene mucho conocimiento de lo que necesita, pero que del lado de la universidad puede tener un aporte para ver cómo generar este tipo de programas, ¿no? O sea, eso es sí, una experiencia en donde haya nacido solo en la universidad, creo que esas son las experiencias que han fracasado luego, ¿no? Pero quizás un instrumento interesante para Fondesit, para este tipo de herramientas y como paso iniciales de conversación pública-privada, ¿no? O sea, o conversación, perdón, más empresa-universidad, ¿no? Y ahí se me viene, o sea, hay un espacio que Concitec podría aprovechar ahí, es el de las mesas ejecutivas, ¿no? Quizás Claro. son un espacio que les permita abordar ese tipo de iniciativas, ¿no? ¿Y tú crees que un financiamiento de mesas técnicas o mesas regionales, sectoriales, podría ser interesante, decir, armar una agendas? A ver, voy a intentar dar un título ya, pero lo estoy pensando ahorita mientras Sí. hablo contigo. Sería como que agendas técnicas regionales por sectores de la industria, donde puedas entrar a empresarios o universidades y de alguna forma no solamente dar la plata para que se haga la agenda, sino también para que se implemente. ¿Podría dinamizar? Sí, no sé si, y podrías partir de instrumentos que ya, o sea, de cosas que ya se han hecho, ¿no? Porque, y tú conoces los DER, ¿no? O sea, Ujú. los DER de Innova te podrían ser, pero Concitec había hecho algo antes también. Creo que, o sea, ese tipo de espacios podrían ayudar, ¿no? Sí, sí, más que agenda, porque creo que ahí o sea, la sensación que da que mucho el privado a veces termina desanimándose porque como que el privado quiere hacer, ¿no? Quiere hacer, ¿no? La empresa quiere como ya hagamos y más que diagnostiquemos otra vez, ¿no? Entonces, por eso, sobre el diagnóstico, sobre esos temas, creo que se podría trabajar sobre lo que ya se han avanzado. Y Ujú. es más, claro, espacio para ver cómo, más para implementar, ¿no? Sí, sí, puede ser una herramienta que busque, ¿no? Pero sí, como estamos en los equipamientos, o sea, es claro, es Bueno, solo equipamiento. nos Sí, es saltamos que esa parte hace sí, tiempo. sí, sí. Es que como yo te mencionaba al comienzo, es difícil pensarlo como hagamos algo, a menos que sea esta línea exclusiva de compra un equipo, ¿no? Ujú. Eh, has visto que, o sea, es un paraguas, ¿no? O sea, necesitas incluir varias cosas para que sea atractivo, desde la definición hasta el diseño e implementación de distintas aristas. Claro, claro. Ahí, Marilu, ¿alguna consulta que tengas para Rafa? No, no, Carlitos, todo bien. Ok, perfecto. Y bueno, y quizás nuestra última sección, que es la más paraguas, ¿no? Es el financiamiento para proyectos específicos de I+D+I. Y eso puede incluir todos los anteriores, pero con un fin específico, ¿no? Sí. Digamos que tu primera apreciación, estos financiamientos específicos contribuyen a desarrollar un ecosistema de ciencia y tecnología, son realmente efectivos, en qué situaciones son efectivos, en cuáles no son efectivos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, o sea, dentro de lo que, o sea, claro, la efectividad, la eficiencia, el ser útiles, otra vez parte del para qué, ¿no? O sea, ¿en qué los pensamos? Si los pensamos para formación de capacidades, para generación de conocimiento, en cuanto a publicaciones, en cuanto a gente que se va formando, doctorados, son efectivos, ¿no? O sea, ahí sí tienes estudios de impacto en donde estudian distintos fondos de la región, en donde fondos que financian investigadores que recibieron este tipo de apoyo terminan siendo más productivos que otros en cuanto a generación de conocimiento al final, ¿no? O sea, si ese es el objetivo, funcionan, ¿no? Pero hay que pensarlos o sea, son proyectos que queremos que uno de sus objetivos es la tripulación con las empresas, o son proyectos que queramos que estén, claro, más cercanos a las empresas, que resuelvan problemas mucho más específicos, que estén totalmente abiertos o que busquen estar mucho más cercanos a la generación del conocimiento por ser conocimiento o a la generación de conocimiento para resolver algo, para estar más cerca al sector productivo, ¿no? Creo que eso es algo también que hay que preguntarse, ¿no? Pero te digo, pero en cuanto al objetivo inicial, que son instrumentos de generación de conocimiento y de capacidades en universidades, pues, sí tienen, creo que a nivel de evaluaciones hay un impacto, ¿no? Okay. Pero eso tiene que ver, claro, con a quiénes está financiando, cómo está financiando. Ahí yo creo que un instrumento, y no sé si el Concitec en algún momento lo sacó de proyectos, y que a mí me parece interesante, que lo han hecho en Uruguay, en Argentina, son instrumentos de investigación para jóvenes investigadores, ¿no? Pero lo que pasa es que en este tipo de proyectos, cuando tú evalúas, o quienes ganan terminan siendo siempre como los investigadores estrella, ¿no? O sea, porque evalúas en términos de las capacidades que ya tienen las universidades, la capacidad de publicaciones que tiene el investigador, la capacidad que tiene la temática. Entonces, claro, el que ya tiene más años, más experiencia, más publicaciones, tiene más posibilidades de ganar, ¿no? Versus, claro, ¿qué pasa con los jóvenes, con los que están saliendo? Entonces, no me acuerdo haber visto aquí en el país, algo que sea para jóvenes, ¿no? Entonces, eso sería algo interesante de hacer. Como te digo, o sea, estos instrumentos en Argentina los han utilizado, la ANI en Uruguay, o sea, la agencia de Argentina, la ANI en Uruguay, de jóvenes investigadores, ¿no? Okay. Con otro, o sea, vas formando capacidades y vas apoyándolos en las carreras, en la progresión de las carreras. Claro, el desarrollo de su línea investigadora, de su carrera de investigador. Sí. Mira, ¿y tú sabes si eso está contemplado en la ley del investigador? Que está en perpetua hace tiempo. Sí, está contemplado qué cosa. Si está contemplado en instrumentos para financiar diferentes estadías de un investigador a lo largo de su trabajo o de su carrera en una universidad pública. Sí, no sabría decir. No lo he visto en la ley, no. O sea, en la ley, al menos no me he dado cuenta. No he visto o no me sí. Ya. Marilu, ¿ahí tienes alguna consulta? No. Ya. Pero en lo de los proyectos, igual, como te digo, dentro de los proyectos de I+D, de Concitec, como en los proyectos de innovación de ProInnovate, yo creo que el siguiente paso es la verticalización. No tiene que ser, o sea, horizontal, financiamos lo que llegue, ¿no? Financiamos todas las verticales, bueno, ¿sobre qué, no? O sea, definamos algunos sectores, pero en realidad, como te digo, más que definición de sectores, deberían ser definición de grandes desafíos o desafíos. Porque creo que eso es algo, y creo que funcionó interesante con lo del propio COVID, y a menos de Pronciencia, yo he visto solo con el COVID, que fue una línea que sacaron, ¿no? Los de Innovate sacó el COVID, sacó antes lo de ¿cómo se llama esto? El concurso Bio algo, o sea, más para
bueno, ¿Te refieres a las startups? No, los bio, no sé qué. o sea, es que los concursos de bio eran en startups, pero en innovación. O sea, era como, Claro, en realidad, todos los instrumentos, pero orientados al bio, pero todavía eso estaba un poco arriba, porque era, claro, como en biodiversidad, ¿no? O sea, era como claro. súper súper amplio, pero puedes irlo Para aterrizando un poco más, ¿no? Claro, y para la pandemia hicieron un ajuste y lo hacían, bueno, todo lo que esté vinculado a la salud y a la gestión y lo Por hacían más, ejemplo, más claro, orientados a una. Que en realidad me pareció sí, interesante y vi una cantidad interesante de empresas participando, ¿no? Con soluciones sí, creativas. sí, claro. Sí, por eso es como un manejo de portafolio en cuanto no vas a destinar el 100% de tus recursos a, a verticales, pero sí te puedes ir moviendo en esa línea, ¿no? O sea, deja algo para lo que vaya entrando por curiosidad, ¿no? Por Ujú. demanda, pero sí creo que necesitamos o se necesita ir moviéndose un poco más a verticales, que puede ser salud, como te digo, ahora hay un mucho empuje por los temas de adaptación al cambio climático, ¿no? Adaptación y mitigación al cambio climático, pero a nosotros, o sea, como país creo que el tema de salud, de biodiversidad, de ahora de superfoods, ¿no? De alimentos, de super ingredientes. Entonces, Claro. creo que hay espacio como para moverse un poco en esa línea. Y estos fondos, en realidad es Pero, como... ¿Perdón? ¿Termina? sí. Oh, ok. No, eso es lo que iba a decir, claro, es que la pregunta que siempre me hacen después de esto es, ya, pero ¿en qué temas, no? O lo que te van a decir es, ya, ¿y cómo definimos, no? Que me digan, que alguien me diga, que el ministerio me diga en qué voy a hacer, ¿no? Justo Ok. te iba a decir, iba por ahí la respuesta, pero no como Ujú, quién lo define, sino en realidad estos fondos son para quién. Porque ujú, finalmente es como que, oye, imagínate, ¿no? Sí, sí, nosotros asesoramos empresas que quieren postular a fondos, ¿no? Y dicen, bueno, ujú, oye, dicen, ¿no? Como no todas son maduras y un gran porcentaje no son tan maduras, quieren hacer pruebas, que está bien, que van a experimentar, pero finalmente pues lo hacen con un poco conocimiento de un mercado al cual se quieren enfrentar. Entonces, ujú, este tipo de financiamientos basados en demanda es quién lo define y quién finalmente es el público objetivo, ¿no? Si es una empresa la que quiere probar cosas o es de repente un conglomerado internacional que quiere invertir en Perú y quiere extraer productos ujú, de valor agregado en Perú. claro. Este, Sí. Sí, sí, sí. O sea, y desde el lado de Prociencia, o sea, como para diferenciar un poco lo que hace la otra agencia es, o sea, aquí, claro, que ellos dicen son proyectos o sea, cuando tienes una empresa involucrada sobre todo, o sea, tienen que ser proyectos muy disruptivos, ujú, este, o sea, para el caso particular, cuando hay empresas, tienen que ser tienen que ser proyectos muy disruptivos que justifiquen el otorgar subsidios, ¿no? ujú, Subsidios a una... O sea, lo que pueden pensar ahí también en temas o sea, diferenciar claramente lo que es para universidades y cuando hay ujú. empresas, o sea, ahí ya puedes trabajar instrumentos mixtos, ¿no? O sea, parte subsidio, parte créditos. O sea, eso es lo que no... O sea, nosotros creo que el Perú es el único país que no tiene y que va a tener hacia más adelante, pero actualmente es el único, o sea, el instrumento de política es solo subsidios para financiar proyectos, ¿no? Cuando en otros Claro. países tienes subsidios, o sea, créditos blandos, tienes mixtos, que son Ujú. parte crédito, parte subsidio, o tienes garantías. Entonces, cuando hay una participación de empresa es algo interesante a pensar, ¿no? Y Claro. cuando es a la universidad, sí, pues puedes moverte más en temas de subsidios porque es generación como te digo, es más, estás buscando Ujú. generación de conocimiento. Ok, y en todo caso, para cerrar, en todo caso, mis preguntas, de repente me lo quiere cerrar con alguna otra pregunta. Y acá ya es una pregunta más del BID. ¿Qué está haciendo el BID para promover proyectos de ciencia y tecnología? ¿Cómo que está haciendo el banco? No sé. O sea, dime, o sea, ¿tiene algún, o sea, yo sé que el Banco Mundial tiene un programa con CITEC, que bueno, con Ajá, Procedencia, que tiene un préstamo de 10 sí, millones, que lo están moviendo ahí para promover proyectos y quieren hacer articulación sí, con empresas. Yo sé que el BID trabaja más con ProInnova, claro. ¿no? Y es más vinculado a empresas. Quería preguntarles si en todo caso para el tema de universidades, ustedes están pensando un fondo,
un apoyo, algo? Sí. No, actualmente, o sea, lo que estamos trabajando es, como te decía, lo último que se trabajó es, o sea, hay una cuarta operación con Produce, ¿no? Y que definitivamente está orientada más a, el público objetivo es la empresa, ¿no? La Ok. MIPYME, la MIPYME en Ajá. particular. Pero eso no quita como te mencionaba, lo que este préstamo tiene en particular es un mayor énfasis a los temas de resolución de desafíos, ¿no? O sea, tiene un componente de innovación, pero dentro de ese componente de innovación, un componente que está buscando más proyectos colaborativos de innovación para la resolución de desafíos privados, de desafíos públicos también, ¿no? Entonces creo que a partir de esa línea es donde uno puede vincularse al trabajo que hacen las universidades, como te decía, en cuanto a y el trabajo que estamos buscando un poco con CITEC, con el mismo Banco Mundial, es a buscar un mecanismo de mejor coordinación para esa definición, ¿no? Porque creo que ahí sería súper interesante, como te digo, son una convocatoria conjunta como pudo haber sido más o menos lo del COVID, o sea, sería súper interesante verla en otras líneas, ¿no? Como te decía. Porque ahí orientas los recursos hacia temas mucho más específicos, ¿no? Y donde tienes esta división como de trabajo hasta cierto punto de una investigación un poco más básica, aplicada de generación de conocimiento, ya que podemos desarrollar para introducir en el mercado y generar valor, ¿no? En algún desafío en particular. Entonces, claro, con el banco se está moviendo más en esa línea en el marco de este proyecto que te digo, ¿no? Sí, porque, o sea, yo creo que como ha ido evolucionando el ecosistema, en la práctica, como evolucionó, si tú lo conoces, es que los temas más productivos y de trabajo a nivel más de innovación a nivel empresarial y de emprendimiento, ¿no? Innovador, están en Produce y el banco ya tiene ya varios años trabajando con ellos, y más de generación de capital humano y apoyo a las universidades, CITEC con el Banco Mundial han estado más empujando esa línea, ¿no? Pero el espacio y el acercamiento que hay entre, a menos a nivel de BID, Banco Mundial, es cercano para justamente que estos dos proyectos articulen, ¿no? Articulen y acciones y que empujen dentro de este espacio que tienen de colaboración o de este espacio de instrumentos en donde podrían haber sinergias, se encuentren, ¿no? Como te digo, un primer paso es que a ver si podemos hacer algo de desafíos conjuntos o algo de desafíos dentro de lo que está haciendo el CONCITEC por mandato o prociencia, ver cómo ProInnovate se podría sumar, ¿no? Ok, genial. Genial. Marilu, no sé si tienes alguna consulta. Sí. Quería preguntarte, bueno, yo me quedé en el tema de formación, que es lo que ahorita estoy viendo. Para el caso de las becas, estoy viendo que siempre son bien específicos en las convocatorias del CONCITEC. Por ejemplo, te pide ciencias de la vida o algo así, ¿no? O que sean ciencias de ingeniería o sociales. Pero ¿qué tanto consideras que está bien formularlo con líneas bien específicas? O sea, sería bien también abrirlo, como dijiste, de repente ser más horizontal y abrir a, de repente, un investigador está haciendo algo, alguna nueva investigación, pero es una línea que de repente el CONCITEC no lo ha mapeado, ¿no? Y de repente sí podría ayudarse haciendo estudios afuera, ¿no? Pero no, como son solo 2 o 3 líneas principales, no, o sea, se pierde esa investigación, ¿no? Algo Claro. así. ¿Qué opinas? O sea, ¿crees que debería ser más abierto? ¿O por qué lo han diseñado de esa manera? Bueno, sería una pregunta para Cositec, ¿no? Pero si Sí, tienes alguna sí, idea. ¿por qué? No estoy muy seguro. Eh, eh, pero en cuanto a, sí, dejarlo,
dejarlo abierto o cerrarlo a ciertas líneas. Yo creo que, o sea, tiene que haber un balance entre ambas, ¿no? O sea, sea para esto, para temas de investigación o temas de capital humano, como tú mencionas, o sea, hay ventajas y ventajas de ambas opciones, ¿no? Yo creo que ha sido más de decisión y de prioridad. O sea, yo no he trabajado en un momento en Concitec, o sea, antes del trabajo que tengo actualmente, pero sí sé que algunas de las orientaciones es que sean carreras de STEM, ¿no? De matemáticas, ciencias, ingenierías, carreras en ciencias, ¿no? Ingenierías, pero es por orientación, y dentro de esas carreras por ingenierías, no estoy seguro por qué lo habrán puesto para algunas, pero no me parece mal, pero siempre y cuando, otra vez, como yo mencionaba, respondan a áreas en donde el país pueda tener ciertas ventajas, donde uno puede ir generando mayores capacidades, o en áreas donde necesitemos más capacidades, ¿no? O sea, los temas de otra bioingeniería, por ejemplo, son temas que podría dársele prioridad, o no sé, otras áreas que puedan resultar prioritarias, ¿no? Pero sí, abrirlo a todo no, porque lo que va a pasar es que, bueno, todos los economistas van a postular, ¿no? A estudiar economía. Y no creo que no está mal, ¿no? O sea, el CONACYT creo que financia, o sea, la Argentina sí tiene abierto, creo que a todas las áreas, ¿no? Y está bien, ciencias sociales también debería apoyarse, pero creo que por disponibilidad de recursos que tenemos, y me parece que en los últimos años creo que CONCITEC sí hizo algo un poco más en temas por formación de capacidades en temas en ciencias sociales, pero sí, creo que, o sea, o sea, primero es como STEM, nada más, como te decía, ¿no? Eso de STEM. Y en base a eso, más bien, si hay alguna definición de qué áreas deberían ser las que deberías impulsar, podrías ir ajustando, ¿no? Ok, gracias. Bueno, ok, creo que eso es todo lo que queríamos preguntarte. De hecho, nos ha servido un montón. Ahora te escribo. ¿Estás con qué correo para escribirte, para pedirte la info que tengas? Ah, sí, es Rafael A ver. Cas de Castillo, ¿no? Cas Cas. @iadb.org. Ah, ahora es verdad. Sí. Ya. Genial. Ahora te escribo para agradecerte tu tiempo y bueno, Sí, la info que yo tengo tengas. acá anotados algunas de las cosas que te mencioné, pero escríbame para buscarlas. Sí, ahora te escribo, justo. En realidad sí, agradecemos a todos por el tiempo que nos dan. Nada, Rafa, de verdad, muchas gracias, nos ha servido bastante y esperamos que esto se transforme, pues, bueno, más que nada, nosotros sugerimos, Sí, obviamente, con claro. que es el que toma la decisión, pero tratamos, pues, de que sea algo que ellos quieran. No, súper interesante lo que están trabajando, más bien dentro de lo que se pueda compartir cuando tengan algo más avanzado y dentro de lo que se pueda compartir o lo que usted o Fondesi decidan, o sea, me interesaría conocer o sea, los avances que tengan y cómo van terminando. La propuesta sí suena súper interesante. Ya, genial. No hay problema, eso sí, no creo que sea un problema ahora, lo converso con Paul y te comentamos. Ya, genial. Ya, genial. Gracias, Rafael, por tu tiempo. Listo. Un fuerte abrazo. Muy bien. Igualmente. Chao. Cuídate. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Hasta Listo, luego. gusto.